El ruido del rotor cortaba el aire denso y caliente de la sierra como un cuchillo eléctrico. El calor era sofocante, de ese que se pega a la piel, que entorpece los sentidos y hace que la ropa pese el doble. Iban sentados en la parte trasera del helicóptero. 4 músicos con sus instrumentos aferrados al pecho como si fueran escudos. No sabían exactamente dónde estaban. No sabían a dónde iban. Lo único que sabían era que no podían quitarse las vendas de los ojos. El protocolo era estricto, frío y no estaba abierto a ningún tipo de discusión. Se tocaba, se cobraba, se callaba. Habían sido contratados para una fiesta privada, en un lugar al que solo se podía llegar por aire, perdido entre las escarpadas montañas del Triángulo Dorado. Cuando finalmente el aparato tocaba tierra, el motor se apagaba y les permitían ver, el escenario siempre era el mismo. Hombres armados hasta los dientes con fusiles de asalto. Lujos absurdos y desmedidos brillando en medio de la nada absoluta. Personajes cuyos rostros solo se veían en los noticieros nacionales o en los encabezados más sangrientos de los periódicos de nota roja. Y ellos estaban ahí para ponerles la música, para cantarles en vivo, para amenizar la tensa espera entre un cargamento y otro. En esos lugares a veces pasaban días enteros, incomunicados, sin señal de teléfono, sin poder avisar a sus familias si estaban vivos o muertos. Los trataban con mucho respeto, sí. Según cuentan ellos mismos, siempre fueron bien tratados. Pero el respeto, en ese submundo de acero y pólvora, pende de un hilo extremadamente fino. Un hilo que se rompe con una mirada equivocada, con una estrofa mal tocada, con un silencio inoportuno. No era una película de acción de Hollywood, era la vida real. Era Sinaloa. Y ese era el precio silencioso que estos jóvenes estaban pagando por haberse convertido en la banda sonora de la época más oscura y violenta en la historia moderna de México. Todo empezó mucho antes de los helicópteros, los comandos encapuchados y las bazucas. Empezó en el año 2001, septiembre. Culiacán, la capital del estado de Sinaloa y el epicentro de un ruido que cambiaría la música para siempre. 4 jóvenes con más hambre de éxito que presupuesto se juntaban a hacer ruido en una cochera con piso de cemento. Eran entidad. Dependían económicamente de sus padres. Sus nombres eran Eduardo Sánchez, Jesús Eulogio Sosa, Juan Carlos Ochoa y Luis Gerardo Sánchez. Y en aquellos primeros ensayos también formaba parte de las filas un muchacho con un talento innato llamado Fidel Rueda, quien tocaba el acordeón y que tiempo después tomaría su propio camino para convertirse en un exitoso solista y pionero del norteño banda. No tenían dinero para instrumentos de lujo, mucho menos para vestuario. En el mundo de la música regional mexicana, la imagen lo es todo. Los grupos consolidados usaban trajes bordados con hilos brillantes, botas de piel exótica, sombreros tejanos impecables. Ellos no. Ellos abrían sus closets de adolescentes y lo único que tenían en común era la ropa oscura. Una camisa negra, un pantalón negro. Ese se convirtió en su uniforme por pura y absoluta necesidad. Un día, antes de salir a tocar gratis en una fiesta familiar, uno de ellos miró a los demás, todos vestidos de luto bajo el ardiente sol sinaloense, y soltó una broma. «Pareces buitre». Así de simple. La burla se quedó pegada. Cuando por fin consiguieron su primer evento más o menos formal, llegaron inexpertos y devorados por los nervios. El animador del lugar se les acercó con el micrófono en la mano y les preguntó cómo se llamaban. No tenían nombre oficial. El animador insistió por segunda vez, la gente esperaba. Y entonces, recordando la burla de la cochera, respondieron: «Los buitres». De ahí en adelante, el nombre se convirtió en una marca, en un estigma y, de alguna manera, en una profecía. Los buitres, en la cruda naturaleza, son las aves que sobreviven alimentándose de lo que la muerte deja atrás. Y ellos, sin saberlo, estaban a punto de hacer exactamente eso con la cultura de su país. Con las ganas a tope, grabaron un demo casero con apenas 5 canciones. Era para uso personal, para tener algo físico que mostrar a sus amigos y familiares. Pero Culiacán es un pañuelo cuando se trata de música, y el disco compacto cayó en las manos correctas.
Una disquera local los escuchó y de inmediato vio algo distinto en ellos. No eran los típicos señores de bigote ancho cantando sobre contrabandos antiguos en la sierra. Eran jóvenes, tenían la misma edad que los muchachos que empezaban a patrullar las calles de su ciudad en camionetas blindadas de último modelo. Hablaban su idioma, entendían su código. Poco a poco, las fiestas familiares se convirtieron en eventos privados pagados. La calle empezó a exigir su música. Su sonido era rápido, crudo, sin adornos innecesarios. Y entonces, tras años de picar piedra, llegó el año 2008. Lanzaron el álbum Que role la bolsita bajo el sello Disa Records. Sencillos como El MZ comenzaron a sonar sin control. Y todo explotó de una manera que nadie supo anticipar. Para entender profundamente lo que pasó con los Buitres, es obligatorio entender lo que estaba pasando en México en ese momento exacto. Diciembre de 2006. El gobierno federal declara la guerra frontal contra el narcotráfico. El país se fractura por la mitad. Las calles de norte a sur se llenan de militares y las portadas de los diarios se llenan de sangre. La violencia deja de ser un tema tabú, deja de ocurrir a escondidas y se convierte en el pan trágico de cada día. Las balaceras a plena luz del sol, los enfrentamientos, los convoys armados recorriendo las avenidas. Todo eso era la nueva normalidad. Y la música, como siempre ha ocurrido a lo largo de la historia, funcionó como un espejo despiadado. Los Buitres de Culiacán fueron reclutados y se convirtieron en pioneros absolutos de lo que la industria bautizó comercialmente como el movimiento alterado. Ya no se trataba del corrido tradicional, ese que contaba una tragedia con una moraleja final. Esto era otra cosa. Era hiperrealismo puro. Era la crónica de una guerra en tiempo real. Era música acelerada, agresiva, violenta, explícita, diseñada métricamente para subir la adrenalina de quien la escuchara. Junto con los visionarios productores Adolfo y Omar Valenzuela, mundialmente conocidos como los Twins Culiacán, la agrupación cruzó una línea de la que ya no habría retorno. En el año 2010, el movimiento alcanzó su clímax y ellos fueron la punta de lanza. Se grabó el himno definitivo de esa era, Sanguinarios del M1. Una canción que reunió a varios artistas del movimiento, como el Commander y los Buchones, pero donde la esencia y la fuerza de los Buitres era innegable. La letra no dejaba un milímetro a la imaginación. Hablaba de cuernos de chivo, de bazucas en la nuca, de volar cabezas al que se atraviesa. Describía torturaciones, balas, explosiones y el uso de cuchillos afilados para degollar a los enemigos. Era brutal, era visceral, y fue un éxito masivo que rompió la Internet. Millones y millones de reproducciones. Los jóvenes, incluso aquellos que jamás en su vida habían empuñado un arma de fuego, la cantaban a gritos a todo pulmón en los antros, en las escuelas, en las calles cerradas de México y en los barrios latinos de Estados Unidos. Los Buitres de Culiacán se convirtieron en las superestrellas incontestables de un género que estaba naciendo y alimentándose de sangre. Pero detrás de los millones de vistas en YouTube, detrás de los contratos jugosos y de los discos vendidos como pan caliente, había una realidad aplastante y silenciosa. El mundo no veía la sombra que siempre estuvo ahí, pisándoles los talones. El público los veía como ídolos intocables, como figuras de poder que cantaban sobre maletas llenas de millones de dólares, diamantes brillantes y camionetas blindadas de lujo. La verdad detrás del escenario era mucho más áspera. Cuando los Buitres intentaron cruzar la frontera hacia Estados Unidos por primera vez para capitalizar su éxito internacional, la realidad burocrática les dio un golpe directo a la cara. Al llegar a la garita migratoria, los detuvieron. Sus nombres reales, comunes en cualquier registro de México, coincidían peligrosamente con los de personas investigadas en listas negras por las autoridades estadounidenses. Los separaron. Los interrogaron exhaustivamente en cuartos fríos. Los retuvieron por horas interminables. Toda esa burocracia y los gastos generados les quitaron gran parte del poco dinero en efectivo que llevaban para su viaje.
Cuando finalmente lograron cruzar la línea y pisar territorio americano, no eran los reyes del mundo que describían sus propios corridos. Eran 4 músicos exhaustos, asustados, pisando las calles de Los Ángeles con apenas $30 o $40 cada uno en los bolsillos. No temían a dónde llegar. No había hoteles de 5 estrellas ni limusinas esperándolos. Tuvieron que pedir asilo de emergencia en la casa modesta del tío de uno de ellos, quien los recibió de buena fe. Durmieron amontonados. Comieron lo que pudieron pagar con monedas. Esa era la verdadera cara de la fama en sus inicios. Ese era el glamour del corrido alterado. Y luego estaban los sacrificios personales, el cobro oculto que la industria te hace a puerta cerrada. El costo humano de querer salir de la pobreza y aferrarse al éxito. Jesús Eulogio Sosa, el encargado del bajo sexto, vivió uno de los episodios más crudos y reales que desmitifican la vida del artista. Su esposa acababa de dar a luz en México. Él estaba de gira en Estados Unidos, tratando de abrirse paso, ganando apenas lo estrictamente necesario para sobrevivir y mandar remesas. Y tuvo que tomar una decisión económica que lo marcaría para siempre. La encrucijada era brutal. O usaba el poco dinero que ganaba para comprar un boleto de avión de regreso y conocer a su hija recién nacida, o le mandaba íntegro ese dinero a su esposa para que pudiera comprar la cuna y la leche de la niña. La respuesta era evidente para un padre de familia, pero emocionalmente desgarradora. No viajó. Eligió la leche. Eligió la cuna. Conoció a su propia hija en persona cuando la niña ya tenía 2 meses de nacida. El éxito no era un regalo caído del cielo. Era una extorsión constante de tiempo, de familia, de paz mental. Y aquí es donde la historia se complica y se enreda de una manera que nadie en ese momento supo predecir. El público general, los medios de comunicación y los políticos empezaron a etiquetar absolutamente todo lo que hacían como apología, como música exclusiva para el crimen organizado. Pero ellos, en el fondo, sabían que la línea entre la realidad, el romance y la ficción se había borrado por completo. Tomemos como ejemplo uno de sus mayores y más grandes éxitos de toda esa época, No tengas miedo. Si uno lee el título aislado, suena a balada romántica. Si uno escucha la melodía, invita a abrazar a la pareja. Pero la letra dictaba: ya no te asustes cuando llego en un convoy, o que una escuadra con diamantes salga de mi pantalón. No tengas miedo porque soy de Sinaloa. Y más adelante remataba diciendo que no preguntaran con quién trabajaba, que él era el que mandaba y no tenía patrón. Era, en su núcleo, una canción de amor, una declaración de intenciones hacia una mujer. Pero por el simple hecho de mencionar la palabra convoy o la palabra escuadra, la gente y la industria la catalogaron inmediatamente como el inicio puro de la música alterada. Las mujeres la adoraban, los hombres la cantaban y el gobierno la vigilaba. Los buitres se dieron cuenta entonces de que ya no importaba lo que quisieran decir. El estigma estaba tatuado permanentemente en sus frentes. Ese fue el preámbulo exacto del punto de quiebre. El momento exacto donde el miedo real, físico, palpable y mortal, entró a sus vidas para quedarse y sentarse en la mesa con ellos. Corrían los años más feroces de la guerra. Entre 2010 y 2014, cantar narcocorridos pesados en ciertas zonas de México era, literalmente, apostar la vida en una ruleta rusa. Y como cualquiera que conoce de cerca cómo funciona este mundo sabe perfectamente, cantarle las hazañas a un bando te convierte de manera automática, sin derecho a réplica, en el enemigo jurado del bando contrario. Los buitres lo sabían mejor que nadie. Tocaban en zonas calientes. Viajaban de noche por carreteras de tierra donde la ley no existía y el único faro eran las luces de sus camionetas. Las noticias reportaban mes tras mes la muerte violenta de algún grupero, de algún cantante de corridos que no supo medir sus palabras, que hizo un trato que no debía o que simplemente se negó a tocar en la plaza equivocada. Colegas enteros del gremio caían acribillados en sus vehículos. Otros desaparecían al salir de los palenques y nunca más se volvía a saber de ellos. La presión era asfixiante. Venía de todas partes y no perdonaba. Por un lado,
Tenían a los cárteles armados, que exigían como tributo que sus historias y sus nombres fueran cantados en los escenarios. Por el otro lado, tenían a todo el peso del gobierno. Las autoridades, desesperadas por mostrar resultados a la opinión pública en una guerra que a todas luces estaban perdiendo en las calles, decidieron atacar frontalmente a la música. En estados clave como su natal Sinaloa, el gobierno de turno prohibió oficialmente y por decreto la difusión e interpretación de narcocorridos en bares, cantinas y cualquier tipo de evento masivo. Se desató una auténtica cacería de brujas contra las agrupaciones del movimiento alterado. Las presentaciones de los buitres empezaron a ser estrechamente vigiladas por policías, clausuradas de improviso o directamente censuradas bajo amenaza de cárcel. Pero el golpe maestro no vino del gobierno mexicano. El golpe letal vino desde el norte. El gobierno de los Estados Unidos comenzó a poner la lupa sobre estos artistas. Agrupaciones enteras de su círculo perdieron sus visas de trabajo de la noche a la mañana, sin explicaciones ni derecho a apelación. Colegas cercanos como los Alegres del Barranco sufrieron la cancelación fulminante de sus documentos de cruce. A otros cantantes los regresaban desde los aeropuertos, y sin la posibilidad de hacer giras en Estados Unidos, que es donde realmente fluyen los dólares y se sostiene económicamente el género regional mexicano, la carrera de cualquier grupo está condenada a una asfixia rápida y segura. Los buitres de Culiacán se encontraron de pronto acorralados contra una pared de concreto. Estaban en la cima absoluta del éxito, cobrando bien, siendo ídolos, pero el suelo bajo sus pies estaba hecho de cristal quebradizo. Sentían el miedo físico en cada retén militar de la carretera. Sentían el miedo en cada mirada extraña o movimiento brusco durante un concierto a las 3 de la mañana. Sentían el terror en cada llamada de números desconocidos o sin identificador para contratarlos en aquellas infames fiestas privadas donde tocaban por días. Sabían que un solo paso en falso, una palabra mal pronunciada frente al jefe equivocado, significaba el final. No un final metafórico, no un final de carrera. Un final absoluto y definitivo. Tuvieron que tomar decisiones drásticas, y tuvieron que hacerlo rápido. Porque en la industria de la sangre, el instinto de supervivencia es millones de veces más fuerte que cualquier disco de oro o de platino. Empezaron a aplicar una estricta autocensura. Sabían perfectamente de memoria qué canciones podían tocar en ciertas ciudades y cuáles estaban estrictamente prohibidas por los dueños del terreno que pisaban. Llegaban a un palenque abarrotado y la lista de canciones pasaba por un filtro invisible de seguridad, prudencia y miedo. Si alguien del público, pasado de copas o armado, les exigía a gritos un corrido pesado que elogiara a un líder rival de esa zona específica, tenían que tragar saliva, sonreír al público, hacerse los sordos y tocar otra cosa rápidamente para desviar la atención. El gran problema es que en este negocio, un fan enojado y borracho puede ser un sicario armado con línea directa al jefe de plaza. Equilibrar el repertorio era caminar descalzo por un campo minado todas las santas noches de su vida. Las consecuencias de ese quiebre monumental alteraron la esencia misma de los buitres para siempre. Se dieron cuenta de que no podían depender eternamente de la apología y de la sangre para mantener su estatus. No si querían llegar a viejos y ver crecer a sus hijos. Poco a poco, de manera muy inteligente, comenzaron a diversificar su estilo sonoro. Le dieron mucho más peso a las canciones de amor verdadero, a las baladas norteñas de desamor, al sonido del tololoche limpio y a las guitarras del cierreño. Exploraron incluso con cumbias alegres para relajar el ambiente. Grabaron discos completos de tributo a leyendas intocables como Chalino Sánchez, buscando anclarse en la tradición y alejarse un poco del fuego cruzado contemporáneo. Nunca abandonaron los corridos por completo, porque su público base los exigía con furia, pero bajaron el calibre bélico. Entendieron las reglas no escritas del juego. Fueron muchísimo más inteligentes y calculadores que muchos de sus contemporáneos que se negaron a ceder un milímetro y terminaron pagando su arrogancia con su vida. Los buitres optaron por la vida. Optaron por seguir trabajando, por seguir grabando de manera independiente, por mantener el pan en la mesa de sus familias. El movimiento alterado perdió fuerza comercial con el paso de los años,
aplastado por su propio peso mediático, por las modas cambiantes y por la represión gubernamental incesante, pero los buitres quedaron de pie. Mermados quizá en el escándalo, asustados por lo que vieron, con cicatrices invisibles en la memoria, pero vivos y coleando. Ese es el verdadero peso de la fama que nadie aplaude cuando las luces se apagan. Hoy, el ciclo de la historia se repite con una exactitud que asusta. Estamos en el año 2026 y la escena musical está dominada a nivel global por los llamados corridos tumbados y los corridos bélicos. Figuras jóvenes como Peso Pluma, Natanael Cano o Luis R. Conríquez llenan estadios inmensos, colaboran con superestrellas del pop y del reggaetón, y dominan las listas mundiales sin pedir permiso. Pero también enfrentan exactamente las mismas sombras que acecharon a la generación anterior. Amenazas de muerte directas y firmadas por cárteles en mantas colgadas de puentes peatonales en Tijuana. Cancelaciones de conciertos en ciudades enteras por falta de garantías de seguridad. Disturbios masivos y peligrosos, como lo ocurrido en un palenque de Texcoco cuando Luis R. Conríquez se vio forzado a negarse a tocar ciertos temas bélicos por órdenes estrictas de protección civil, desatando la furia ciega del público que terminó arrojando botellas y sillas al escenario. La amenaza de la cancelación de visas en los Estados Unidos sigue siendo una guillotina silenciosa que cuelga todos los días sobre las cabezas de estos nuevos exponentes. Y mientras el mundo entero se escandaliza con esta nueva ola de violencia musical, los buitres de Culiacán observan el panorama sentados desde la mesa de los veteranos de guerra. Ellos ya pasaron por ahí. Ellos ya cruzaron ese mismo infierno de fuego. En una entrevista profunda y reveladora concedida en el año 2025 al diario El País, parados justo frente a la tumba del mítico Chalino Sánchez en el municipio de Los Basitos, Eulogio Sosa fue contundente y lapidario. Nosotros ya pagamos esa factura, dijo sin titubear. Reflexionó con madurez sobre la polémica actual, defendiendo la identidad y la esencia de los nuevos artistas, pero advirtiendo sobre el peligro inminente. Reconoció abiertamente que cantantes como Peso Pluma o Natanael no pueden simplemente ponerse a cantar puras baladas románticas o cumbias de la noche a la mañana para complacer al gobierno, porque su esencia es bélica y hacer eso arruinaría por completo sus carreras. Pero también lanzó una advertencia cruda, nacida de la pura experiencia de un hombre que ha esquivado balas y velado a amigos. No se trata de dejar de cantar corridos, se trata de moderar la forma en la que se cantan, sin ser tan grotesco, sin ser tan vulgar ni explícito. Sin cruzar esa línea invisible donde la música deja de ser un retrato social y se convierte directamente en una sentencia de muerte para el que sostiene el micrófono. El legado de los buitres de Culiacán no es solo haber creado y empujado el sonido del movimiento alterado hasta lo más alto. Su verdadero y más grande legado es haber sobrevivido a él. Fueron la bisagra exacta entre la vieja escuela del corrido de contrabando rural y la nueva era de la música urbana y bélica. Abrieron caminos y puertas por las que hoy cruzan tranquilamente artistas que cobran millones de dólares por presentación, mientras que ellos, en su momento más álgido, tuvieron que cruzar la frontera temblando de miedo, sudando frío, con $30 en la bolsa y el pavor a ser deportados. Influyeron radicalmente en la forma de vestir del público, en la manera de tocar el tololoche y el bajo sexto de una forma mucho más rápida, más violenta, más punzante. Le dieron una voz potente y rabiosa a una generación entera que creció viendo convoyes militares patrullando las calles de Sinaloa y que encontró en la música la única forma viable de procesar el trauma colectivo del país. Siguen activos, siguen grabando, tienen acumuladas cientos de millones de reproducciones en sus plataformas. Su público los respeta y los aclama no solo por la música que tocan, sino por lo que representan históricamente. Son los verdaderos sobrevivientes de la primera gran guerra del corrido del siglo XXI. Y en un entorno salvaje donde la gran mayoría de los ídolos terminan su carrera prematuramente bajo una lápida llena de flores, llegar a la madurez, seguir subiendo a un escenario con la cabeza alta y poder regresar a casa a abrazar a tu familia en la madrugada, es el mayor y más rotundo triunfo al que un grupero puede aspirar. Y todo vuelve inexorablemente al origen, a esa imagen que los definió desde el primer día y que nunca los abandonó.
al ruido ensordecedor de un helicóptero privado que los llevaba con los ojos fuertemente vendados hacia el abismo de la sierra. Eran 4 muchachos en una cochera humilde. 4 adolescentes sin contactos que se vistieron de luto riguroso única y exclusivamente porque la pobreza y la falta de recursos no les daba para más. Se llamaron a sí mismos buitres a manera de chiste local. Y la vida, con ese humor extremadamente oscuro, irónico y retorcido que tiene el norte de México, les terminó dando la razón de la forma más literal posible. Sobrevolaron un paisaje de muerte constante. Se alimentaron musicalmente de las historias y tragedias de un país que se desangraba frente a sus propios ojos. Vieron de cerca el rostro del terror y decidieron ponerle ritmo de acordeón y bajo sexto. Se hicieron inmensamente famosos cantándole de frente a la oscuridad. Y cuando esa misma oscuridad amenazó con devorarlos vivos, supieron exactamente cuándo replegarse, cómo reinventarse y volar hacia otro lado. Esa es su verdad histórica y comprobada. Unos los llamarán pioneros geniales, otros, desde la comodidad de la moral, los llamarán cómplices. Pero al final del día, nadie en su sano juicio puede negar que los buitres de Culiacán, Sinaloa, tocaron la canción exacta que México necesitaba y quería escuchar en su momento más negro. Y eso, en este despiadado mundo de la música, cuesta mucho más que la fama. Cuesta mucho más que el dinero. Cuesta la propia vida.